Letras de la Universidad del Norte con maestría en Dirección de Empresas del Instituto de Madrid, España. Se desempeña desde 2015 como director ejecutivo de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico. Adelante, bienvenido. También doy la bienvenida muy especial al secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico, Miguel Vergara Cabello, abogado de la Universidad de los Andes con una maestría en gobernanza innovadora de grandes sistemas urbanos de la Universidad de Lausana, en Suiza. Cuenta con 2 especializaciones, una en gobierno y otra en finanzas. Invito también a Ricardo Plata Saravia, secretario distrital de Desarrollo Económico. Es ingeniero industrial con especialización en gerencia de empresas comerciales y maestría en desarrollo económico urbano. Bienvenido. También doy la bienvenida muy especial a la secretaria técnica de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Atlántico, Cecilia Arango Rojas, ingeniera civil con especializaciones en desarrollo organizacional y procesos humanos y en gerencia de la calidad. Tiene un magíster en desarrollo local y liderazgo. Posee experiencia como docente de la Universidad del Norte y la Universidad de la Costa. En este encuentro de índices de competitividad de ciudad, retos ante la nueva realidad, invito al señor moderador de este panel, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza. Manuel, te doy la palabra. Conversatorio, índices de competitividad de ciudad, retos ante la nueva realidad. Efraín Cepeda, presidente Comité Intergremial del Atlántico. Miguel Vergara, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico. Cecilia Arango, secretaria Comisión Regional de Competitividad del Atlántico. Ricardo Plata, secretario distrital de Desarrollo Económico. Modera Manuel Fernández, presidente ejecutivo, Cámara de Comercio de Barranquilla. Muy bien, es un gusto de verdad estar aquí con estas personas que vienen trabajando desde hace ya un tiempo en ayudar a que se transforme el Atlántico, a que se transforme el distrito de Barranquilla. Además que son grandes amigos, pues así los considero, personas con las que he tenido la oportunidad de compartir desde hace mucho tiempo en diferentes instancias, talentosas y con mucha energía. Y me parece que tenemos acá unos minutos que vamos a tratar de extenderlos lo más que podamos, porque yo creo que hay mucho que decir, pero bueno, yo sé que va a ser algo muy productivo y muy interesante. Yo quisiera empezar por mencionar un estudio que hizo el Consejo Privado de Competitividad, el Consejo Nacional Privado de Competitividad. En el 2014 escribió un documento acerca de transformación productiva en Colombia. Y en ese documento, el Consejo Privado de Competitividad básicamente dice: es muy importante tener una estrategia de competitividad que identifique nuestras falencias, que nos permita hacerle un seguimiento a cómo avanzamos en diferentes indicadores. Y dentro de esa estrategia de competitividad debe haber una estrategia de desarrollo productivo. Debemos apuntarle a un mayor crecimiento económico y definitivamente este es un tema que debe liderarse en alianza entre el sector público y el sector privado. Y hoy en día tenemos un panel con representantes del sector público y privado local. La primera pregunta entonces es, y podemos empezar con Cecilia, ¿cómo podemos incrementar desde lo local, desde nuestro territorio, la competitividad y la productividad e impulsar a nuestras empresas para aumentar su sofisticación y su penetración de mercados internacionales? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Manuel. Y creo que definitivamente para mejorar la productividad de las organizaciones necesitamos fundamentalmente mejorar internamente
lo que consideramos nosotros todo el aparato productivo, nuestros activos de capital fundamentales para que puedan generar unos productos y servicios que agreguen valor y que sean sofisticados para que se puedan incorporar a esas cadenas de valor. Eso definitivamente implica una serie de condiciones especiales dentro del sector productivo, y sobre todo dentro de su capital humano, que pueda generar unos conocimientos actualizados de acuerdo a las nuevas tendencias internacionales de las necesidades. Ayer nos hablaban precisamente de la importancia de conectarnos con las cadenas globales, y para eso necesitamos que nuestros productos sean acordes a esas necesidades. Obviamente, desde el territorio, como nos acaban de mostrar hacia dónde vamos en Barranquilla, se están generando las condiciones del entorno. Hay que seguir trabajando para proteger y por lo que llamamos nuestra gran casa, la tierra, con todos esos servicios verdes sostenibles y transaccionales. Es inminente la necesidad de poder generar eso y apoyarnos sin lugar a dudas con la ciencia, la tecnología y la innovación para resolver los problemas de la cotidianidad de la sociedad. Yo creo que eso es fundamental, Manuel. Gracias, Cecilia. Bueno, vamos a tratar de intercalar un poco y de pronto ir de lo particular a lo general o a lo más macro. Entonces me gustaría seguir con Miguel Vergara, secretario de Desarrollo de la Gobernación del Atlántico. Manuel, primero, buenos días, muchas gracias por este espacio y a todos mis compañeros de panel y a todos los que hoy nos acompañan aquí y a aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Yo creo que ahí para mejorar la productividad clave es seguir profundizando el trabajo en equipo, sector privado y sector público. Yo creo que ahí es donde está la clave. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente el Estado es para poner las condiciones del juego. Pero en el ejercicio de productividad, principalmente el que juega el partido en la cancha es realmente el sector privado, el que se está todos los días compitiendo con quién, con alguien de pronto aquí en el departamento del Atlántico, en Cundinamarca, una empresa o puede ser en Estados Unidos. Y es ahí donde ese trabajo en equipo para conocer esas necesidades de las que hablaba Ceci anteriormente, esas necesidades particulares, pueden ser vías, pueden ser capacitaciones de personas, puede ser simplemente de pronto ayudas tributarias para de alguna forma comenzar a competir de manera adecuada. Pero eso solamente se logra si hay un trabajo mancomunado, si hay un trabajo en equipo, si hay colaboración. Yo creo que Barranquilla y el Departamento del Atlántico en los últimos 14 años ha avanzado mucho en ese proceso, pero siempre hay bastante espacio de donde mejorar. Y yo creo que es ahí donde este tipo de espacios como Caribe Bee Forum ayudan a través de estos conversatorios, pero inclusive de estas amistades que tú hablabas, Manuel, de estas amistades que tú hablabas al inicio del conversatorio, son la clave para poder lograr realmente tejer esos lazos entre el sector privado y sector público, entre esa empresa particular, que es simplemente de pronto Tecnolás, que vende vidrios hacia el exterior, pero puede ser también una microempresa, una mediana empresa, una MIPYME, que de alguna forma necesita un apoyo, no lo encuentra, pero si esos vasos comunicantes existen de colaboración, estoy seguro que al final Barranquilla y Atlántico como territorio puedan ser mucho más productivos. Muchas gracias, Miguel. Efraín, por favor. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están aquí, acompañan presencialmente, virtualmente también, mis compañeros de panel, agradecimiento a la Cámara de Comercio por la invitación en este importante evento. Bueno, primero que todo me gustaría empezar mencionando que todavía en el país tenemos grandes ineficiencias que le pesan al sector productivo, que hacen o que limitan esa posibilidad de ser más competitivos a nivel internacional y que también frenan la posibilidad de tener un aparato exportador o una oferta exportadora más diversificada y más amplia. Por eso yo creo que lo que debemos hacer es reducir ese elevado costo Colombia, como lo han mencionado algunos economistas, y me gustaría de pronto tocar varios factores de ese costo Colombia. Tenemos, por ejemplo, un país que grava mucho más al sector empresarial que a la persona natural. Vemos como más del 75% del impuesto de la renta es aportado por la empresa privada, mientras que en los países de la OCDE, de la OCDE, vemos como el 70% de ese aporte del impuesto de la renta
lo hacen las personas naturales. 2, también esos sobrecostos o esos altos costos no salariales que también hacen parte de ese costo Colombia. 3, los altos costos de energía a nivel nacional que también hacen menos competitivas nuestras empresas. 4, por mencionar una más, los sobrecostos en el transporte por una conectividad o por unas deficiencias en la conectividad. Eso se traduce en unas cadenas logísticas poco eficientes. Entonces, en ese sentido, se requieren unos grandes esfuerzos nacionales para superar esas barreras, pero como lo decía Marco Ginás ayer, el esfuerzo no puede estar solamente concentrado ahí en esas agendas transversales que nos mejoren la competitividad, sino que también hay que buscar políticas e iniciativas que mejoren la productividad de la empresa, para que nuestro aparato productivo sea más diverso, más sofisticado, y poder tener esa productividad que nos impulsaría finalmente hacia mejorar también, por supuesto, ser más competitivos en esos mercados internacionales. Se vienen haciendo unos grandes esfuerzos público-privados, como lo menciona Miguel aquí, con los que estamos reunidos. Nos vemos todas las semanas constantemente con Miguel, con Ricardo, Manuel, con Cecilia, y venimos trabajando y avanzando en estos diferentes aspectos que acabo de mencionar, y ese trabajo público-privado es lo que yo más destacaría de esos avances que ha tenido la ciudad en los últimos años, porque en la medida, como lo decía Miguel, que se hable el sector público, el sector privado con la academia y se busquen jalonar recursos nacionales, podremos seguir avanzando para seguir más competitivos y más productivos. Muchas gracias, Efraín. Ricardo. Gracias, Manuel. Un saludo a todos. Un agradecimiento y una felicitación especial a la Cámara de Comercio por este evento extraordinario que nos invita pues, a estas reflexiones. Empiezo pensando un poco lo que nos decía ayer Sergio Clavijo, el tema, la clave está en la exportación, en la conexión con mercados internacionales. Ya hay empresas, si bien la productividad general está estancada, tenemos a Procaps y tenemos a Tecnoglass y tenemos a Fruana y tenemos a FitHub, que tal vez ustedes no conocen, pero son empresas barranquilleras que han pasado por el proceso de Y Combinator, que es el acelerador más importante del mundo y que están atrayendo millones de dólares en inversión. Entonces, hay unas barreras mentales también al crecimiento y a la conexión con los mercados internacionales. Y esas barreras son a veces más difíciles de superar que las barreras arancelarias o las barreras fitosanitarias o las barreras, digamos, de las complejidades del comercio internacional. Entonces, en ese sentido, hay un término que utilizan en Estados Unidos que es leapfrog, saltarnos el proceso duro y llegar hasta el final. ¿Cómo con esta visión de una ciudad que ha crecido exponencialmente y con ese dato importante que nos compartía Carlos y Ricardo de que el ser humano no está acostumbrado a entender el crecimiento exponencial? Y yo creo que en Barranquilla todavía tampoco estamos acostumbrados a ver cómo la ciudad ha crecido de manera exponencial. ¿Cómo conectamos esto con productividad y competitividad, Manuel? Yo creo que, y lo ha dicho Hausman también y lo repite con mucha frecuencia y ayer lo mencionó, la manera más rápida de hacer eso es atrayendo talento humano y atrayendo capital con experiencia. Y eso lo tenemos que hacer de manera más ambiciosa, de manera más agresiva, de manera más fuerte y sin complejos frente al mundo. Esa presentación que Carlos y Ricardo hicieron es una presentación que le vamos a hacer a grandes fondos inmobiliarios internacionales para hacer la Ciudad del Río una realidad, no en 2 o 3 décadas, sino en 2 o 3 años, ojalá. Porque ya aprendimos que pudimos tener un malecón que en Guayaquil se ha demorado 20 años y que en Nueva York se ha demorado 15 y en Barranquilla se demoró 4. Entonces, insistiendo que esos saltos de productividad y competitividad tienen que estar atados a unos sectores y a unas apuestas del gobierno local y departamental, y ahí hay unas apuestas concretas también. Hay unas apuestas en energía, como lo vimos el martes, hay unas apuestas en internacionalización y comercio exterior, como se vio ayer, hay unas apuestas en tecnología, como las vamos a ver hoy también en esos paneles importantes que va a haber esta tarde.
Y por supuesto, ya Miguel contará un poco más acerca de las importantes apuestas agroindustriales del departamento y turísticas del departamento, que son totalmente complementarias a las de Barranquilla. Entonces, Manuel, disculpa extenderme un poco, pero esa visión de productividad y competitividad solo se acelera con atracción de talento y capital del más alto nivel para que realmente seamos tan ambiciosos y agresivos como podemos serlo. No, claro que sí, al contrario, yo pienso que por el tiempo creo que no nos preocupemos. Me parece que has tocado un tema central y quiero que esa sea mi siguiente pregunta. Y efectivamente Hausmann lo mencionaba ayer. Él decía, inclusive cuando yo le preguntaba cómo podemos tener apuestas más ambiciosas, y él nos decía, concéntrense en atraer empresas que les permitan, digamos, o faciliten esos saltos más extensos y más ambiciosos. Y creo que Ricardo también toca un punto muy importante, y es, hoy en día, la industria manufacturera sigue siendo importante, pero definitivamente lo que está logrando saltos cuánticos en materia de desarrollo son las ideas. Y una persona puede trabajar hoy desde cualquier parte del mundo, y eso nos lo ha dejado claro la pandemia. Tú puedes estar desde cualquier parte del mundo, tú tienes que estar ahí donde tú te sientas cómodo, tranquilo y feliz. Y Barranquilla tiene un potencial, y el Atlántico tiene un potencial inmenso en ese sentido, de tal forma que no solamente es atraer empresas, sino también atraer cerebros. ¿Qué nos hace falta? O no tanto qué nos hace falta, más bien si ustedes pudieran encontrar unos puntos de la agenda futura para mejorar nuestra capacidad de atraer empresas y cerebros, ¿cuáles serían para cada uno de ustedes? Empecemos nuevamente por Cecilia. Bueno, definitivamente, yo creo que en esta primera pregunta todos conversamos sobre algo que es la base para poder hacer esa atracción. Necesitamos un territorio que sea un entorno amigable, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Necesitamos que las personas que vamos a traer se sientan enamorados de nuestra tierra, pero que a su vez encuentren en la comunidad, en la sociedad, en la gente, esa empatía necesaria para que puedan sentir, si tú lo dijiste ahorita, se sientan cómodos, se sientan atraídos para poder desarrollar de mejor manera sus ideas, su creatividad y su necesidad. Y eso atraviesa por todo lo que nos mostraron en la Ciudad Futura, lo que hemos venido trabajando durante todos los últimos años en nuestro territorio. Esto comenzó desde hace muchísimo tiempo, de darle al Atlántico, de darle a Barranquilla un crecimiento territorial y darle la garantía de que tiene la infraestructura necesaria, de que tiene el conocimiento y el talento humano. Entonces, ¿qué necesitamos seguir haciendo? Creo que ser conscientes como sociedad, que necesitamos ser mejores cada día. Hay algo que yo siempre lo he trabajado y se llama el cambio comienza por mí. Lo que es la transformación del ser humano para que pueda generar esas empatías y esos liderazgos necesarios para que ese nuevo conocimiento que va a venir se sienta cómodo. Pero también se necesita que dentro de la industria y dentro de la academia, sobre todo dentro de la industria, haya un tema de recalificación profesional. Nosotros, si traemos gente, nuestra gente también tiene que elevar el nivel para poder aprovechar de mejor manera el conocimiento que llega. Internamente tenemos que nuestros liderazgos empresariales tienen que abrirse al mundo para entender cuáles son las nuevas necesidades que se requieren a nivel global para que los conocimientos aplicados puedan ser incorporados a esa economía global. Entonces es un tema de territorio y es un tema de gente que necesitamos trabajar. Gracias. Bueno, vamos a cambiar un poco el orden para no meterle componente monótono. Empecemos o sigamos con Ricardo. Bueno, yo lo que creo que nos falta también es convertir a todos los que nos están oyendo en unos embajadores de Barranquilla. Contarle a más personas. Creemos a veces que todos conocen lo que ha sucedido en esta ciudad. Nuestros colegas en otras ciudades de Colombia y en otras ciudades del mundo
a veces tienen una sensación positiva de que Barranquilla está por buen camino, de que están pasando cosas buenas, de que ha habido avances, pero no dimensionan eso que acaban de contar Carlos y Ricardo, y de lo cual Miguel fue artífice como secretario de Planeación, y que al final del día solamente se reconoce y se entiende los que vienen a nuestra ciudad. Por eso nuestra estrategia de promoción conjunta de territorio, donde está la gobernación, donde está la alcaldía, que está operada por ProBarranquilla y gestionada por ProBarranquilla, y que tiene participación de muchos gremios y entes privados del departamento y de la ciudad, es fundamental que la apropiemos y la compartamos y la difundamos, porque hay muchos que no han conocido aún esta transformación tan profunda y tan potente que ha vivido esta ciudad, y que solamente con una visita empezamos a generarle eso que el doctor Hausman dice de traernos a esos cerebros. ¿Cómo se traen? Visitando por primera vez, conociendo el malecón, conociendo el Caimán, viendo que los precios de finca raíz son razonables, viendo que la gente es amigable y acogedora, y entendiendo que hay oportunidades laborales. Creo que nos falta mostrar mucho más lo que hemos hecho, Manuel, y en ese camino estamos de la mano de todos los que estamos sentados aquí. Claro, y de hecho la campaña Vive Barranquilla, Vive Atlántico es una muestra de eso, ¿no? Y además contagiar al resto del país, como lo hemos hecho por mucho tiempo con nuestro carnaval, con nuestra cultura y nuestra alegría, pero además de demostrar que detrás de eso hay profesionalismo, planeación, seriedad y un trabajo articulado entre el sector público y el sector privado. Efraín. Sí, efectivamente, yo creo que en ese sentido hemos avanzado enormemente en nuestra ciudad, en nuestro departamento, con esos proyectos que se han venido ejecutando desde hace más de una década, tanto en Barranquilla como en el Atlántico. Esa presentación que nos hacía Ricardo y Carlos ahorita demuestra la transformación que ha tenido la ciudad, que también lo ha tenido el departamento en términos de calidad de vida. El tema de la calidad de vida es uno de los factores que más pesa en la toma de la decisión de los inversionistas al momento de decir yo me mudo a Barranquilla. Entonces, yo creo que ese ha sido como la principal transformación que impulsa que los inversionistas vengan, inviertan, vengan y vivan aquí en la ciudad. Y el detonante de eso es lo que mencionaba Manuel ahorita de la campaña conjunta entre alcaldía y gobernación. También vemos lo que ahorita mencionabas, Manuel, el índice de competitividad de ciudades. Vemos cómo Barranquilla aparece de tercero en el mejor entorno para los negocios. Eso, por supuesto que eso también, ahí se refleja todo lo que somos como ciudad, como departamento, para poder recibir esas cadenas globales o cadenas de valor globales que se vienen reubicando desde Asia hacia nuestro continente. Y por supuesto ahí juega un papel fundamental ese esfuerzo público-privado que mencionaba ahorita Ricardo, ese trabajo que viene siendo ProBarranquilla como agencia de atracción de inversiones, como agencia de promoción del territorio, ese trabajo conjunto entre los gremios, el sector productivo que está muy alineado con el sector privado desde la alcaldía, la gobernación. Yo creo que eso hay que seguir robusteciéndolo, seguir fortaleciéndolo y trabajar en esas agendas transversales que nos permitan ser más competitivos y en esas agendas verticales para ser más productivos cada vez y tener un destino cada vez más robusto para esa relocalización o nearshoring del que tanto se habla y que debemos volver a una realidad con esas iniciativas. Claro que sí, y precisamente hablando de lo que hemos avanzado en nuestra ciudad, y en algún momento hablaba con una persona que me decía, es que uno podría hablar de la Gran Barranquilla, es decir, uno casi que muchas veces no sabe, digamos, dónde empieza y termina Barranquilla, y en realidad el departamento del Atlántico es como una gran Barranquilla, nuestro gran Atlántico, y el potencial es muy grande en términos, por ejemplo, del número de hectáreas que tenemos disponibles entre la primera y la segunda circunvalar, y ese desarrollo que se ha dado con un gran potencial de atracción hacia el futuro. Y en ese sentido, Miguel, ¿qué más nos puedes hablar de ese potencial, de esa riqueza de nuestro departamento para esa atracción de empresas y personas? Yo creo que Manuel
ahí es donde está la clave y coordinando con las dos preguntas, hay espacio. Durante los últimos 14 años se ha venido trabajando en infraestructura, prácticamente poniendo las condiciones para que llegue la inversión. Entonces se construyen las vías, los servicios públicos se llevan, se da capacitación y capacidades al capital humano. Se comienzan a desarrollar prácticamente una estrategia de alfombra roja para los empresarios, para que vengan. Y realmente ahí es donde ya estamos listos y comienzan unas situaciones inclusive que son ajenas al departamento, inclusive al país, como el nearshoring que hablaba ahora Efraín. Y la pregunta que se hacía inicialmente era, ¿cómo yo traigo a esas empresas para que se vengan y se coloquen en el Atlántico en esos espacios que ya tienen las condiciones idóneas para que esas empresas lleguen? Y yo creo que aquí hay un tema que hay que seguir profundizando más. Y eso es un ejercicio de coordinación y de profundización, de trabajo en equipo con gobierno nacional. Antes lo decían. Pero hablo desde la política pública. A veces la política pública desde el centro es homogénea y no atiende todas las necesidades del departamento del Atlántico, ni siquiera de Antioquia o de Cundinamarca. Y es ahí donde entra algo que Ceci sabe mucho. Descentralización, descentralización, descentralización. Si uno tuviera aquí al próximo presidente de Colombia, uno le diría descentralización, descentralización, descentralización. Si queremos ser productivos, si queremos ser competitivos, la única forma es que la política pública tributaria, por ejemplo, tiene que estar coordinada, porque muchas de las decisiones de esas empresas, ¿cómo se dan? Tienen un balance, un PIG, necesitan también unas reducciones de impuestos, pero hay que ir a pasar todos unos trámites de zona franca. Pero ¿cómo no hay estrategias puntuales para el Atlántico desde el gobierno nacional coordinadas? Igual para Antioquia, igual para Cundinamarca, igual para diferentes zonas del país. Y asimismo, en la política, por decir, educacional, ahora Barranquilla, que está trabajando fuertemente, comienzan a llegar empresas de BPO y queremos que toda esa zona se convierta en BPOs, por poner un ejemplo. ¿Por qué no hay una política pública específica desde el gobierno nacional del Atlántico para hacer bilingüe al departamento del Atlántico? Porque esa es una estrategia que va a generar mucho empleo. Que no solamente sea el esfuerzo de la alcaldía de Barranquilla, de la gobernación del Atlántico, sino que también para esa política propia también está la política nacional. Y es ahí donde creo que también hay un campo de acción que si logramos trabajar conjuntamente, Manuel, desde lo local, trabajar de la mano con lo nacional, podremos lograr grandes transformaciones y, como decían seguramente muchos de los conferencistas ayer que he escuchado, atraer esas empresas que hagan ese desarrollo cuantitativo del departamento y del territorio. Sí, no, y bueno, de hecho Miguel se adelantó a mi siguiente pregunta. Yo creo que se me vino a la mente con lo que decías, Miguel, un artículo que escribió Antonio Hernández Gamarra, ex contralor, ha pasado por cargos públicos y trabajó en el Observatorio de Desarrollo del Caribe y escribió un artículo muy interesante en donde él proponía unos temas críticos para el desarrollo regional. Y él hablaba de una nueva ética de lo público, hablaba de descentralización y hablaba de desarrollo productivo, muy en línea con lo que mencionaba Efraín, de que no solamente fueran políticas transversales, sino también políticas verticales que lleguen a las empresas. Esta tarde vamos a hablar un poco con Kelly Hunt sobre un tema muy particular de cómo impulsar empresas en el nivel micro. Pero no me quiero desviar, Miguel nos ha abierto la puerta a la siguiente pregunta y es, estamos en un momento crucial para el país. Sergio Clavijo nos decía, tenemos varios semáforos en rojo y la clave del próximo año será elegir bien quién nos va a guiar por 4 años a nivel nacional. Yo no me voy a meter en política, pero un poco la pregunta es, si ustedes tuvieran al presidente y le pudieran decir, presidente, lo que necesita el Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla para aumentar su competitividad en los próximos 4 años, ¿qué le diría? Efraín. Excelente pregunta, Manuel. Yo creo que ayer tanto Sergio Clavijo como Ricardo Hausmann, también Sergio Olivera, nos marcaban una ruta bastante clara de esa agenda que debe contener o que debe impulsar ese próximo gobierno. Y me gustaría de pronto rescatar 2 puntos. El primero es el enfoque en una política que realmente nos lleve a internacionalizar nuestra economía.
con un aparato productivo sofisticado y diversificado. Sergio Clavijo nos mostraba una gráfica que veíamos cómo desde el 2014 en Colombia nuestras exportaciones no tradicionales estaban en el orden de los 13.000 millones de dólares. Hoy, 7 años después, seguimos en los mismos 13.000 millones de dólares. Entonces, en ese punto es clave el tema de la internacionalización. Aquí la buena noticia es que desde lo local, volviendo al índice de competitividad que mencionábamos ahorita, Barranquilla está de segundo en el país en sofisticación y diversificación. Eso es una gran ventaja que debemos seguir trabajando y seguir impulsando. Por ejemplo, desde la Cámara de Comercio, con el programa Fábricas de Internacionalización, que precisamente está enfocado a coger empresas del departamento y llevarlas a ser más exportadoras. Entonces, ese como primer gran política que debe impulsar ese próximo gobierno. Y segundo, una gran reforma laboral, como lo mencionaba Sergio Olivera ayer. Pero esa reforma laboral debe estar enfocada en el tema de la productividad laboral. Y nos mostraba Sergio Clavijo una gráfica que como un trabajador en Colombia produce el 35% de lo que produce un trabajador en la Unión Europea. Ahorita también Manuel nos mencionaba de que con respecto a Estados Unidos es un 25%. Son cifras que de verdad nos deben preocupar, además cuando la tendencia es a la baja. En Colombia estamos por debajo del promedio de América Latina. Entonces, debemos trabajar en cómo superar ese tema, con la pertinencia en la educación, con la formación para el trabajo. Esos son aspectos que mejoran la productividad laboral. También otro aspecto de esa reforma laboral debe ser reducir los costos. Al reducir los costos, lo que estamos logrando es reducir la informalidad, que precisamente desde lo local es uno de los grandes retos. Vemos como Barranquilla Soledad muestra unos niveles de alrededor del 57% en informalidad, y precisamente reduciendo los costos laborales está demostrado que se reduce esos indicadores de informalidad. Pero lo que no hace reducir los costos laborales es generar empleo. Lo decía también Sergio Olivera ayer. Un empresario no va a contratar a un trabajador por el simple hecho de que sea más barato. Lo contrata porque le sirve. ¿Y cómo hacemos para que a ese trabajador le sirva, para que ese empresario le sirva a ese trabajador? Haciéndolo más productivo. ¿Y cómo lo hacemos más productivo? Trabajando en el sentido de la pertinencia en la educación y trabajando en la formación para el trabajo. Yo creo que esos serían como los dos grandes iniciativas que debería enfocarse ese nuevo gobierno. El tema de la internacionalización de nuestra economía, pensando sobre todo en esas exportaciones no tradicionales, y una reforma laboral enfocada en la productividad laboral. Gracias, Efraín. Continuemos con Ricardo. Yo me monto sobre el barco de la internacionalización que menciona Efraín, pero me concentro con un solo argumento para ese futuro presidente, y es: las costas de Colombia son las zonas más pobres del país, por lo cual, y además son las zonas que están llamadas a liderar las exportaciones no tradicionales de Colombia. Entonces, las inversiones del gobierno nacional para generar capacidad exportadora y vocación exportadora en su tejido productivo deben estar concentradas en las costas del país, y ahí Barranquilla tiene un rol absolutamente preponderante y central como punta de lanza de esa estrategia de búsqueda de inversión manufacturera y de servicios con vocación exportadora. Sí, totalmente de acuerdo, y compartíamos esa cifra ayer en donde decíamos el 44% de las exportaciones del país, sin tener en cuenta petróleo, están concentradas en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia. Insisto, eso no es malo, pero el punto es cómo queremos desarrollar el país hacia futuro y qué nos muestra la experiencia internacional de países exportadores que producen a 100 kilómetros de la costa. Obviamente no tiene sentido y lógica apostarle a un crecimiento exportador si no aprovechamos nuestras ventajas comparativas, y eso se refiere también a los dos litorales, al Pacífico y al Atlántico, que son las zonas más pobres del país y con mayor potencial para exportar. Cecilia.
Bueno, yo sigo insistiendo en dos cosas fundamentales. Para pedirle a nuestros próximos gobiernos pienso radicalmente que el tema de las regiones es necesario. Pero cada región tiene una vocación, ¿sí? Y poder convertir a Colombia en un hub de hubs es dentro de las vocaciones de cada uno para poder hablar lo que estábamos diciendo, desarrollar en las costas. Pero tenemos una circunstancia que tenemos que cerrar, y es que el 72% de la industrialización de Colombia no está ubicada en las costas, está ubicada en el centro del país. ¿Qué significa eso? Que si queremos hacer nearshoring, tenemos que empezar a trabajar con el talento humano para poder tener las capacidades y la generación de conocimiento necesario. Y poder, ya lo dijimos, la infraestructura y el entorno es necesario, la gente es necesaria para poder atraer esa inversión que se necesita en nuestras costas. Y fundamentalmente lo que pediría, dos cosas más, uno o tres. Salvar la tierra. Tenemos que hacer que nuestra economía verde transaccional sea el centro de todo lo que necesitamos. Ayer nos lo decía Ana María Badel, los nuevos inversionistas están pidiendo es cómo se respeta la sostenibilidad y el medio ambiente de nosotros. Creo que debemos seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios. Repito nuevamente, el tema de la transformación productiva inteligente, soportada en esa generación de valor en los productos y servicios sofisticados que requieren para poderse encadenar productivamente. Necesitamos fundamentalmente pensar en un Estado ágil, instituciones ágiles, livianas, que permitan acompañar el desarrollo del sector privado. No podemos tener un sector privado súper desarrollado con un Estado burocrático lento que no le da la agilidad que se necesita. Y por tercero, necesitamos una ciudadanía confiable que le permita garantizar la tranquilidad y la confianza necesaria para generar negocios. Gracias, Ceci. Bueno, Miguel, aunque empezó con el tema, lo puede redondear. Adelante, Miguel. Me adelanté a la pregunta, Manuel, pero más allá de adelantarme, utilizo este tiempo que me queda también para profundizar, porque cuando uno dice de pronto descentralización, al final lo que uno trata de decir es, voy a poner el ejemplo del Departamento del Atlántico con la estrategia económica que estamos implementando hoy en día. Para poder generar empleo nos estamos dedicando a unos sectores, o le estamos haciendo un esfuerzo adicional a ciertos sectores. En el sector de Barranquilla, el tema de servicios, cuando uno ve esas noticias de BPOs, cuando uno ve toda la capacidad tecnológica y de capacidades humanas que hay en Barranquilla, y hay una oportunidad inmensa. Cuando uno ve que tenemos agua, tenemos aire y tenemos sol, o el ejercicio energético, es que ahí está naturalmente el Departamento del Atlántico jugando un rol en el país. Y cuando tenemos tierras tan cerca a la exportación para poder hacer agricultura, o cuando tenemos unas bellas playas, cuando tenemos muchas historias que contar, hay un sector turístico. Hay unas apuestas puntuales del departamento que seguramente se potencializarían mucho más si hubiera un apoyo directo de alguna forma, una coordinación con el gobierno nacional que permitiera que eso al final atrajera mucha más inversión, que nos permitieran pues todas estas normas que son generales, como por decir la norma que ahora le da exenciones para la segunda vivienda en proyectos turísticos de más de 60 millones de dólares, pues ojalá fuera un poco más específico para el Departamento del Atlántico. A veces cuando las normas se sacan a nivel nacional, no por maldad, sino porque están pensadas de manera homogénea para todo el país, terminan rindiendo menos, creemos nosotros, que lo que realmente pudiera rendir si se hace un ejercicio mucho más localizado y que venga también de la mano, local, gobierno nacional, trabajando juntos. Entonces, cuando digo descentralización es trabajemos en equipo. Ese gobierno nacional, ese gobierno departamental, esas empresas, para poder lograr que las estrategias que tienen los territorios sean consideradas como importantes, como válidas, y que los recursos que lleguen sean para esas cosas. Ese es más o menos como el sentido de mi intervención, que quería como profundizar, pero yo creo que es importantísimo esa coordinación. Perfecto, no, ha sido un panel de verdad muy interesante. Yo creo que hemos abordado diferentes temas relacionados con la competitividad, como lo mencionaba Efraín. Hay que tener políticas transversales, pero también verticales. Y el componente
de competitividad y de productividad no podemos dejárselo al gobierno nacional. Creo que también es una de las conclusiones para cerrar con este punto. Es decir, el gobierno nacional tiene una responsabilidad con el Atlántico y con Barranquilla. De hecho, por ley está obligado a hacer el mantenimiento de las obras de infraestructura del canal de acceso al puerto de Barranquilla y estamos confiados en que este año se abrirá la licitación para la APP que mejorará la navegabilidad del río Magdalena. Un proyecto que va a beneficiar no solamente el Atlántico, sino a 5 departamentos del país, que permitirá tener una autopista que nos comunique con el interior del país. Y hablando precisamente de este tema, me recuerdo una conversación que tuve con Ricardo Plata, padre de Ricardo Plata Jr., que nos acompaña, y él me decía: Manuel, en el mundo hay máximo 10 ríos que tienen las características del río Magdalena. Y hay historiadores que han hablado de este tema. Hay 10 ríos en el mundo que tienen esas características, que te conectan un país con esa extensión y con ese potencial de producir. Si nosotros logramos hacer realidad la APP del río, tenemos un canal de acceso estable y logramos concretar un puerto de aguas profundas que se complemente con nuestros puertos locales. Si nosotros logramos gestionar eso desde lo público, desde lo privado, estamos sentando unas bases fundamentales para una transformación productiva. Y si a eso le sumamos toda la energía que tenemos desde el sector privado, desde el sector público, este trabajo coordinado, y mantenemos estas políticas con continuidad, haciendo énfasis en todos los temas que hemos tratado hoy y que podríamos demorarnos mucho tiempo más hablando acerca de temas tan importantes que se están haciendo en la gobernación y en la alcaldía en alianza con el sector privado. Pero seguramente estos temas los vamos a abordar con nuestra gobernadora, que va a estar aquí en contados minutos, y también con nuestro alcalde, con quien tendremos un conversatorio al final del día. Pero quiero agradecerles nuevamente a los panelistas, a estos grandes amigos y a ustedes por su presencia en el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias a los panelistas, por supuesto a nuestro moderador. Manuel, muchísimas gracias. Antes de dar paso al primer break de la mañana, queremos invitarlos a fortalecer sus negocios participando en las convocatorias que la Cámara de Comercio de Barranquilla tiene a su disposición. Una de ellas es Crecer es Posible, la cual tiene